No volverá a Cosas que Sabemos, esa sección era excelente. No vuelve por una razón. Cosas que Sabemos, hay unos 100 capítulos. Hay 700 más que puedo hacer. La historia es esta. Cosas que Sabemos es la transcripción a vídeo de los artículos que durante 18 años escribí todos los sábados en el periódico El Correo. Todos los sábados escribía yo un tema de ciencia. Y a lo largo de esos 18 años se juntaron unos 800 y tantos artículos que yo los veía y decía, pues están muertos, no, pobrecitos artículos. Los escribí, los publicaron los domingos, sí, se publicaron los domingos en el suplemento Territorios de la Cultura del periódico El Correo. Me aguantaron 18 años encantados de la vida, nunca me dijeron que no a nada. Y luego desde esa publicación pues ya desaparecieron, ¿no? Algunos periódicos del grupo Vocento al que pertenece El Correo los reproducían en Granada o en distintos lugares, pero no tenía mucho recorrido. Me los pidió a veces el Comercio aquí, que es parte en Gijón, en Asturias, pues del grupo Vocento, pero nada más. Entonces decidí ilustrarlos y hacerlos en vídeo. Hicimos un canal especial que se llama precisamente Cosas que Sabemos para publicar estos vídeos. Hice 100 y no tuvo ningún éxito. No tuvo muchos, tuvo 2,000 suscriptores por allí. Cada uno lo veían 100, 200, 300 personas. Y el esfuerzo era mucho, el resultado era poco. Y no me hubiera importado si no fuera que el tiempo lo necesitaba yo para otras cosas, ¿no? Es uno de los varios proyectos de este canal que se han ido a la basura. Ahora Música es otro, que fue Eso es otro, que tratábamos de hacer un resumen noticioso semanal los viernes. Y bueno, pues son proyectos que yo genero proyectos constantemente para ver alguno saldrá, y si no sale ninguno, pues por lo menos me divierto. Pero entonces es muy difícil. Si alguien me pudiera financiar esto, en una tarde puedo grabar 20 de estos, 20 de Cosas que Sabemos. El problema no es ese, el problema es luego ilustrarlos, editarlos, musicarlos, hacer los letreros, buscar la forma que esté visualmente atractivo, cada uno con su duración de 7-8 minutos, que es lo que duraba, porque era cuartilla y media, me acuerdo que eran 1,500 palabras lo que yo escribía todas las semanas, así que difícilmente. Podrías probar a usar los artículos de Cosas que Sabemos como prompt en un generador de vídeos y que genere los vídeos solos. No. A mí me gusta tener el control sobre lo que hago. Las pocas veces que he hecho ilustraciones con inteligencia artificial, no tienes idea lo muchísimo que me tardo en hacerlas. Ya los podía pintar al óleo, porque refino y afino y entiendo que la inteligencia no la pone el algoritmo, sino la pongo yo. Aquello solamente es artificial, ¿no? Entonces me paso horas tratando de que más o menos haga lo que yo quería. No. Me niego rotundamente, el control creativo lo tengo yo totalmente.